Al derecho sin enredos, pura verdad. Análisis directo de la ley y la actualidad. Política y leyes, Colombia de verdad. Con firmeza y criterio, te lo cuentan ya. Caballeros, buenas tardes. Irene, Buenas qué tardes. gusto saludarte, Zúcar, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy amables. Apreciado coronel. Contanos, Alejo, quién nos está acompañando hoy ya en el episodio número 8. Agradecer pues de antemano a toda la gente que nos ha acompañado en esta vaca loca en la que decidimos nosotros incursionarnos, pero tratando pues de hacer esa tarea de darle las cositas más masticadas a la gente de lo que está pasando y sobre todo tratando como de despertar un interés por temas que a veces pues la gente tal vez ni los toca ni los mira porque no los entiende porque son complejos o se usa un lenguaje como con mucho tecnicismo. Entonces, pues agradecer a los que nos acompañan, recordarles que se suscriban al canal, que lo compartan, porque la tarea también es en compartirlo con las tías, con las primas, con los sobrinos y con los jóvenes, sobre todo, que aquí hay una tarea de todos y es de tratar de que esas generaciones que vienen, que no son el futuro, que tienen que ser el presente, pues se interesen por los temas que históricamente tal vez no se han interesado o que de una forma también muy amañada se las han pintado de otra forma. Entonces, bueno, ahora sí, Alejo, contanos quién nos acompaña hoy. Primero, saludemos a Zúcar y recordémosle, Zúcar, es que ya llevamos el programa 8, ¿cierto? Sí. Hemos tenido unos invitados de lujo y gracias a toda la audiencia que nos ha seguido y que nos ha dado sus comentarios, que es lo que nos permite seguir acá. Hoy les tenemos al coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Es un coronel muy importante por su trayectoria en las fuerzas militares, con una experiencia de más de 25 años, sobre todo dedicado a operaciones en el combate a grupos narcoterroristas en nuestro país. El coronel Luis Alberto Villamarín es una persona consultada frecuentemente por sus conocimientos en lo que viene sucediendo con el Medio Oriente, lo que ha pasado también en toda la parte de Rusia, lo que viene sucediendo en estos momentos con estas propuestas para tratar de terminar esa guerra entre Rusia y Ucrania, y por supuesto de la política nacional, porque el coronel es una persona que también es muy activo en estas ideas, por supuesto porque es un patriota. Este tipo de personas son las que nos gusta a nosotros traer al programa, mi coronel, agradeciéndole mucho su presencia. No, muchísimas gracias a usted, Alejandro, Irene, Andrés, y el honor es mío estar con ustedes. Mi coronel, nosotros lo invitamos al programa porque hemos visto que se ha suscitado un debate muy importante por el cambio de opinión fuerte, el viraje que produjo Gustavo Petro respecto a unos operativos muy importantes en el Guaviare y en la Amazonía, donde se dieron unas bajas de unos menores en combate. Y pues obviamente hemos visto diferentes congresistas criticando fuertemente los operativos de nuestras fuerzas militares. En nuestro concepto toca apoyarlas, pero queremos tener su concepto respecto a esos operativos. Desde su experiencia, en lo que usted le ha tocado ver y su recorrido, ¿usted qué nos puede contar para poderle contar a nuestra audiencia cómo son esos operativos? No, pues muchas cosas, pero primero miremos el contexto de lo que está pasando. Aquí parece que hay muchos condolidos con lo que le está pasando a Mordisco y no a los menores de edad. Entonces están más preocupados por crucificar la institucionalidad y por salvar su pellejo, su egoísmo y sus intereses no tan santos, sacrificando a la institución y buscando hasta la salida del ministro de Defensa, que ellos mismos lo pusieron ahí en ese cargo. El fondo del asunto aquí es que los grupos narcoterroristas en Colombia tienen entre el 35 y 40% de su fuerza, son menores de edad, y un alto porcentaje de ese porcentaje son mujeres, niñas, las cuales son todas víctimas de la violencia sexual por parte de los cabecillas, y en eso eran especialistas Raúl Reyes, Pablo Catatumbo, Timochenko, Pastor Alape,
el Tornillo Lozada, expertos reconocidos en eso y denunciados por la misma Rosa Blanca. Estos jóvenes, estos niños, que no son tan niños, resulta que andan con un fusil y matan, Alejandro, matan. Ellos matan gente, colocan bombas, secuestran, extorsionan. Entreviste usted a cualquier secuestrado que haya estado en poder de la guerrilla y verá que lo primero que le dice es que un alto porcentaje de los que los cuidaban eran niños agresivos con unos fusiles más grandes que ellos, pero que no dudaban un momento en matar a otro. Cuando la guerrilla hace los juicios revolucionarios que llaman consejos de guerra, a esos menores de edad son los que les ordenan que van y fusilen hasta los propios compañeros. Es más, desde que una persona entra a las FARC, y sobre todo un menor de edad, que le enseñan el reglamento fariano y una cosa rarísima que llaman que los delitos de primera instancia y segunda instancia, así lo llaman en la FARC, en su manual, delitos de primera instancia y segunda instancia, a quien comete eso le dicen que si tiene que matar a la propia madre, tiene que hacerlo porque la revolución está por encima. Entonces aquí estamos mirando, es un poco de pacatos que sacan a relucir su corazoncito, que respiran por dos fosas nasales izquierdas, ven con dos ojos izquierdos, escriben con dos manos izquierdas y piensan con dos hemisferios izquierdos y quieren satanizar la institución para salvar su pellejo y meternos el cuento de que Iván Mordisco debe seguir y sobre todo suspender los bombardeos. El fondo de esto es suspender los bombardeos. Y le cierro con algo muy corto. ¿Por qué el señor Petro ordena que aquel personaje que se llama Iván Mordisco, que lo has indicado varias veces y le he dicho, a usted le di dinero en la campaña y no me llamaba traqueto, ahora que ya no estamos tan cerca sí me dice traqueto? Entonces parecería ser que Petro le está más interesado en sacar a Mordisco del camino, porque es que donde él hable ante la DEA y ante Estados Unidos se le complicaría más la situación de lo que está. Y uno se pregunta, ¿por qué el mismo día que colocan una carro bomba al batallón Bolívar en Tunja, Petro en lugar de ordenar que bombardeen los campamentos del ELN, ordena bombardear a Mordisco? Igual cuando le asesinaron los 13 policías en Amalfi, no ordenó bombardear a Calarcá, y en cambio a Mordisco sí lo ordena bombardear, como dirían las abuelas, por algo será. Zucca. Eso ahí es muy interesante. Yo quiero hacer ahí como una pequeña pregunta, porque nos lo está explicando masticado como nos gusta aquí y nos está haciendo caer en cuenta de algo que tal vez la gente no había hilado. Venga, sí, ¿por qué si el que viene haciendo estas afrentas es el ELN? ¿Por qué ahora sí quiere atacar a las disidencias de las FARC? Pero yo quiero recordar otra cosa para que nos explique mejor ahí, coronel, y es lo siguiente. Cuando sientan al ELN a negociar en esa supuesta paz total, recordemos de los primeros puntos que fueron como lo más álgido y más criticado por la opinión pública, y es que ellos en ese acuerdo les estaban diciendo tácitamente que permitían que menores de edad mayores a los 15 años sí estuvieran dentro de las filas. Eso no era lo que textualmente decía. Lo que textualmente decía era que se condenaba al reclutamiento de menores de 15 años. Lo que quiere decir, pues, la otra vía es que lo estaban permitiendo sobre los mayores de 15 años. Entonces, ¿dónde queda esa vara del gobierno supuestamente proteccionista de esos menores, cuando de alguna manera lo que le está diciendo a los grupos armados es, no vea, bien pueda siga reclutando? Cuando ya usted aquí de una manera tal vez cruda, pero necesaria, nos cuenta lo que pasa al interior de la guerra con los niños, y es que les ponen un fusil más grande que ellos y los usan de carne de cañón, porque esa es la realidad de lo que está pasando. Claro, y los usan porque es que además un joven, un niño, es mucho más resuelto, es mucho más aventurado, se avienta, como se dice coloquialmente, a cometer un delito. En cambio, una persona de más edad lo piensa dos veces porque tiene más raciocinio y racionalidad de las cosas. Pero a eso súmele que es que ellos dicen que tienen un reglamento y el gobierno les autoriza eso, pero con el señor Petro, que miente con la misma facilidad que respira, es imposible creerle que él toma una acción contra el ELN. Él está tomando una acción en este momento a su favor y quiere convertirlo eso en que finalmente termina victimizada la institución militar y se va a lavar las manos diciendo que él hizo todo lo que tenía que hacer, que Mordisco es el malo, que en cambio el ELN y Calarcá son los buenos. Es que mire usted que antes del atentado en el batallón Bolívar, Petro anunció que estaba muy interesado en reabrir diálogos con el ELN, pero aquí quedan muchas dudas, y mire usted que ahora el comisionado de paz, el señor González Pozo,
que es el encargado de hacer que todo eso se cumpla, ahora anda diciendo que es que hay que buscar la paz y que él llama a los grupos a que reflexionen y que no sigan reclutando menores. Y finalmente le agrego otra, es que la culpa la tienen Humberto de la Calle, Jorge Mora Rangel, general del Ejército, el general Naranjo, Frank Per y Sergio Jaramillo en Cuba, porque ellos se arrodillaron ante los bandidos de las FARC y le permitieron que no incluyera dentro del paquete clarito quiénes son las milicias bolivarianas, quiénes integraban el movimiento bolivariano clandestino y el Partido Comunista Clandestino. Y ahí en ese grupo militan todos esos muchachos, porque ellos son los semilleros revolucionarios antes de pasar al grupo armado. Entonces los utilizan como milicias. Hoy las milicias son las que controlan las marchas cocaleras, las que encierran a los soldados cuando van a erradicar, y las que apoyan a Mordisco y a Calarcá. Y esos personajes que fueron a Cuba ya se arrodillaron, pasan de agache. Entonces tenemos que todo el Estado en su conjunto ha venido consintiendo esto desde hace rato, y cuando llegamos y encontramos con un sujeto descompuesto, moral y políticamente como Petro, pues lo que hallaron fue una autopista abierta para seguir destruyendo a Colombia. Así es, coronel. Nuevamente yo quisiera resaltar lo honrado que me siento de que esté aquí con nosotros, y quisiera recordarle a la audiencia que se pasen por el canal del coronel. Él tiene un canal interesantísimo en YouTube, del cual yo soy suscriptor y seguidor. Allí ustedes van a encontrar la verdadera memoria histórica del conflicto colombiano. Hay una serie enorme que ya superó los 700 capítulos, los 700 episodios sobre la historia del conflicto y de la violencia en Colombia, desde una perspectiva completamente interesante, muy, muy, muy rigurosa, desde la perspectiva precisamente de quienes estuvieron en el conflicto, del lado de la institucionalidad, desde la perspectiva de los militares, y con unas tesis sociológicas y de la ciencia política muy interesantes, de la cual yo quiero rescatar la idea suya de que la violencia colombiana nunca fue bipartidista, sino tripartidista. A propósito, pues, de su reciente comentario sobre el PSC, el Partido Comunista Clandestino, y precisamente cómo se han siempre imbricado estas luchas partidistas por un lado, pero armadas por el otro también. Coronel, yo quisiera retomar lo siguiente. Efectivamente vemos que en estas batallas políticas y culturales se distorsiona el lenguaje para hacer parecer que el cumplimiento del deber constitucional y legal de las fuerzas militares pues es una violación de derechos humanos o una violación del DIH en sí misma, ¿no? Como que todo bombardeo automáticamente es una violación del DIH, y especialmente si hay menores de edad. Pero yo quisiera que recordemos que efectivamente el derecho internacional, bueno, primero, históricamente los menores han participado siempre en conflicto, y siempre, digamos, con la misma letalidad, precisamente por el arrojo que tienen, la falta de reflexión, la impulsividad, etcétera. Existen incluso monumentos en el mundo sobre niños combatientes. Por ejemplo, en Polonia hay un monumento a un niño soldado. Está en Varsovia. En Uruguay, en esa guerra fratricida terrible de la Triple Alianza, también se reportaron casos de niños combatientes sobre el final de la guerra, pero claramente hay instrumentos del derecho internacional que regulan la materia. Y entre otras, lo primero que habría que decir es que el derecho internacional considera que es lícito internacionalmente reclutar combatientes desde los 15 años. No lo es nacionalmente, no lo es en Colombia, precisamente porque Colombia ha querido combatir el reclutamiento de menores. Pero digamos, no por ello, no porque se quiera combatir el reclutamiento de menores, esto implica que el Estado debe atarse de manos y omitir su deber de combatir a los grupos criminales que precisamente reclutan menores por el simple hecho de que ellos estén usando a esos menores como escudos humanos. Entonces, ¿cómo puede uno aquí
balancear estos incentivos perversos que se generan cuando estas políticas que usted acaba de mencionar, pues terminan promoviendo justamente el mal que se debería evitar, que es el reclutamiento. Y esto nos lleva precisamente a una paradoja, y es que cuanto más el discurso buenista, bien pensante, trata de atar las manos de la fuerza pública y trata de usar el DIH como una herramienta de restricción de la acción de la fuerza pública, resulta que al final pareciera que el daño es peor, porque al final, en tanto que se descontrola la situación de orden público, retomarla va a requerir de un uso de la fuerza mayor, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que vemos es como un ataque a nuestros propios objetivos estratégicos, y es que por querer cuidar a los niños, pues no cuidamos a los niños, y luego entonces cuando vamos a querer retomar el control del territorio, terminamos afectando niños. ¿Cómo balancear estas paradojas y estos retos operacionales tan grandes, que es el de aplicar la fuerza en su justa medida sin generar estos incentivos perversos que dañan aún más, pues, el problema que queremos atacar? Pues que aquí lo que veo es que están más interesados en salvar a Mordisco y al ELN y las disidencias de Calarcá de los bombardeos que en proteger la niñez. Porque esos mismos que ahora protegen la niñez, en teoría, son los mismos que cohonestan que las FARC recluten menores. Entonces es un círculo vicioso negativo y nefasto para Colombia. Lo otro es que hay una palabra que utilizan ustedes mucho los académicos y los juristas, instrumentalizar. Y aquí se está instrumentalizando el derecho internacional humanitario y los derechos humanos por parejo, lo están instrumentalizando por medio de unos mecanismos muy audaces de la propaganda comunista, porque es que al Partido Comunista, y le hago el paréntesis, nadie lo ha juzgado en Colombia y es el responsable de toda esta violencia, porque todos esos delincuentes pasaron por el Partido Comunista. O si no, revise la biografía de Timochenko, de Pastor Alape, de la concubina de Tirofijo y de los demás delincuentes que están de la en el mamá del heredero, mi coronel, de la mamá de Iván Cepeda y el papá de Iván Cepeda. No, por eso, y por ejemplo el señor Cardona, el hijo del excomunista Cardona, o comunista Cardona, que fue asesinado, de frente le ha dicho a Cepeda que el papá de él está metido en el asesinato cuando Jacobo Arena lo mandó matar. Lo ha dicho el señor Cardona y está en las redes, no es invento nuestro. Pero sigamos, entonces esa instrumentalización lo que hacen es tomar como mecanismo de ideologización politizada la justicia, la paz, la seguridad, y ahora le metieron el cuento de la defensa de la niñez. Entonces, todo para decir que el gobierno de la izquierda es bueno, y uno encuentra unas altisonancias que le da la sensación es que fuera una estrategia de Petro, y en lo personal no se me haría raro que es maquiavélicamente montado todo esto, y que él hace una especie de división interna. Ustedes salgan y armen este bombo aquí, yo me defiendo por este lado, generamos el espectáculo, viene Navidad y diciembre con su alegría, mes de parranda y de animación, pero el país ya quedó convencido que no hay que volver a hacer bombardeos. En diciembre los bandidos dicen, no vamos a hacer nada en esta época, y entonces comencemos el año con la paz, y si no hay paz nos vamos a destruir las ciudades, porque es que no se puede hacer la paz total. Me parece que esa es la estrategia de Petro, porque él es un personaje absolutamente siniestro. Además que con el problema que está de que lo quieren extraditar a Estados Unidos, él aparenta convencer o tramar a Estados Unidos de que está combatiendo el narcotráfico y que él le dio duro a Iván Mordisco, pero que mire que al mismo tiempo las mismas leyes no lo dejan en Colombia cumplir con su deber. Es un personaje nefasto. Y que está comprando aviones porque quiere mejorar la flota de las fuerzas, de la fuerza aeroespacial. Ahora sí, en este gobierno sí, ¿cierto? Pero coronel, aquí hay 4 principios que yo veo mencionados en el importante comunicado del Cuerpo de Generales, y usted los conoce muy bien. 4 principios tan importantes como el principio de distinción, que le obliga en las operaciones militares a separar precisamente quiénes son combatientes y quiénes no están inmiscuidos en las hostilidades. El principio de proporcionalidad, que es tan importante. El principio de necesidad, ¿cierto? Y otro principio fundamental es el principio de precaución. Entonces, usted es una persona que tiene mucha experiencia en esto para poder saber que todos estos operativos
son sumamente delicados en su planeamiento, y no solamente en su planeamiento, sino también luego en la operación respecto a lo que se necesita para poder combatir las amenazas. Porque es muy importante que nosotros no nos dejemos afectar doctrinalmente, y que además la paz va a llegar es con la estabilidad de estos principios y que no se politicen. Es que mire, Alejandro, dentro de la doctrina militar que forma a todo oficial, le enseñan algo básico, que son los principios de la guerra. Antes eran 10 y el 10º era precisamente la protección de la población civil. No protección de bandidos, sino de la población civil. Y ahora le agregaron otros 2 que son, como Colombia está escrita la doctrina de la OTAN, y allí es mucho más específico lo que tiene que ver todo con las poblaciones civiles. Pero lo que pasa es que los comunistas son muy hábiles en su discurso y terminan convirtiendo a la víctima en victimario y al victimario en víctima, con una narrativa en la cual ellos son los agresores y terminan siendo los agredidos. Pero estos principios son esenciales, más con todo lo que ha pasado de tantas personas de las fuerzas militares que han terminado injustamente sentados frente a jueces que no son sus jueces naturales, porque es que usted es abogado, fue director de la Justicia Penal Militar, y el artículo 121 no lo han cambiado. Que nosotros sepamos. Permítame, coronel, y además decirlo muy claramente, no tenemos por qué criminalizar el actuar de nuestra fuerza pública como lo ha querido hacer instancias como la JEP, ¿cierto? Y me parece muy buena la defensa que sucedió en el Congreso por parte de algunas bancadas que decidieron no pedir la dimisión del ministro por esta razón, porque es que seamos claros, los medios que están teniendo las organizaciones criminales que aumentaron exponencialmente el reclutamiento, también lo tienen en armamento. Mire las tomas que se están presentando en Colombia. Es que el cambio era volver a las tomas narcoguerrilleras y criminalizar, por supuesto, a nuestra fuerza pública. Ahora, sí, siga. Sí, yo tengo una pregunta, coronel, y es yo coincido con que hay un discurso político que instrumentaliza el DIH y los derechos humanos precisamente para maniatar a la fuerza pública, criminalizarla, pero ¿no consideran ustedes que en este caso ese discurso fue justamente lo que se les devolvió? Porque precisamente cuando eran oposición, la línea parecía que estaba calando muy bien en el imaginario colombiano, y el público no experto en materias militares y de derecho operacional, pues tendería a pensar que sí, que efectivamente se tiene que evitar a toda costa todo bombardeo siempre que haya un menor de edad, etc. Pero ahora que están en el poder y que tuvieron que entrar a justificar tantas cosas que ocurren precisamente en el ejercicio del poder, pues ahora pareciera que el país está cayendo en cuenta de la hipocresía de este gobierno, y precisamente se les ha devuelto esa herramienta retórica de la que tanto han abusado. ¿Sí coinciden ustedes en esa apreciación o consideran que de pronto no? Yo la veo de otra manera. Okay. La veo de otra manera, es que el señor Petro está absolutamente interesado en que Iván Mordisco se vaya para el infierno a reunirse rápido con Hugo Chávez y Piedad Córdoba. Él está desesperado porque Iván Mordisco se vaya para allá, porque es que tiene, como dicen los bandidos en su lenguaje, una culebra muy fuerte ahí que lo puede picar. Él necesita que Iván Mordisco desaparezca del escenario. Maduro necesita que Iván Mordisco desaparezca del escenario, porque no se olvide que Iván Mordisco y Gentil Duarte le mataron a Maduro 13 miembros de la Guardia Nacional en una ofensiva que le lanzó en el 21 en plena pandemia, y que le fue como los perros en misa a la Guardia Nacional, y eso ocasionó que el ELN tuviera una guerra violenta en Arauca, donde hubo una mortandad terrible. Y ahora en enero, las cuadrillas de Iván Mordisco le robaron un cargamento de coca al ELN, que era de propiedad de Maduro, y entonces Maduro está desesperado por cobrársela a Mordisco. Y entonces necesitan todos mostrar resultados contra el narcotráfico, pero es que ellos son a la vez tan ilusos que piensan que la DEA y la Embajada Americana y la CIA no tienen la información más profusa y que tampoco se van a dejar manipular. Pero ese es el escenario que están jugando. Entonces aquí no hay defensa de menores, no hay que el bombardeo sí, que el bombardeo no. Lo que hay es la intención de que desaparezca Mordisco, y es lo que más le preocupa por parejo a la Segunda Marquetalia, a Calarcá, al ELN, a Maduro y a Petro.
Mire, No qué hay- O sea importante, mire qué importante lo que usted está diciendo, coronel. Es que Mordisco les está estorbando particularmente al ELN. No se nos olvide que en abril de este año hubo una confrontación en norte de Santander donde inclusive participaron miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso fue denunciado. Hubo incursiones en nuestro territorio que la Cancillería soslayó, mantuvo ocultas. Entonces, ¿por qué Gustavo Petro dice que va a ir a denunciar a Iván Mordisco ante la CIDH y por qué no el ELN? Entonces, mire tan importante lo que usted está diciendo. Nosotros veíamos informes de reclutamiento de menores que decían que en la medida en que crecían los cultivos reclutaban más menores, ¿cierto? Y eran particularmente 3 organizaciones, pero las 3 por igual, tanto las FARC como el ELN y el Clan del Golfo. ¿Y por qué Gustavo Petro solo está hablando de las de Iván Mordisco? Porque Iván Mordisco denunció que lo apoyó para su campaña presidencial. Entonces, mire usted cómo les estorba, y esto que usted está diciendo es fundamental para que le quede claro a nuestra audiencia. Gustavo Petro ha querido llevar el debate a otro lugar. Como hace siempre, ¿Cierto? como hace con todo. sí. Pero es que además de que Petro denuncia a Mordisco, eso es como si el mono Jojoy hubiera denunciado a Tiro Fijo. O sea, entre bomberos están pisando la manguera, como para yo decirlo de una forma más coloquial. Pero aquí de verdad lo que me parece más burdo, y es de lo que no se está hablando y lo que no está generando eco, es que lo que tenemos es a un impresentable, a un indecente como máxima autoridad del Estado, como máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, que está usando a las Fuerzas Armadas es para dirimir una rencilla que hay entre traquetos. O sea, perdónenme, pero yo se los voy a decir así más en cristiano. Eso es lo que está pasando. O sea, esta claridad y de esta forma tan cronológica que nos acaba de explicar, porque nosotros muchas veces necesitamos es eso, píldoras para la memoria. Ese tema de la droga que le habían robado a Maduro, eso pasó y se esfumó, pero mire cómo todo viene, cómo todo hay que hilarlo, cómo todo hay que conectarlo. Y es burdo lo que está pasando. Pero mire usted otra cosa, Irene, cuando le lanzan los explosivos al alcalde de Calamar, eso hace más o menos como un mes, ya se tenía la información de ese campamento porque la inteligencia militar, a pesar de todo lo que Petro le ha quitado, sigue siendo efectiva. Tenían ubicado el campamento y no permitió la operación. Pero eso sí, el día que atacaron el batallón Bolívar, que lo ataque el ELN, entonces deja a un lado al ELN y dice, vaya a bombardear a Mordisco. Yo no estoy en desacuerdo que bombardeen a Mordisco, ojalá lo hubieran bombardeado y lo bombardeen todos los días, hasta que ese bandido se entregue y cuente lo que sabe. Pero también que le dé por parejo al ELN y a Calarcá y a la segunda Marquetalia, que están haciendo mucho daño, y no que esté engañando a los colombianos con el cuento de que él sí está cumpliendo con la ley, que él sí persigue el narcotráfico y que es que Trump y Estados Unidos están mal informados y que tienen un odio contra el gobierno popular, lo cual es una absoluta estratagema de mentiras. Le creemos más a Maduro cuando dice que está haciendo operativos contra las cocinas, mi coronel. Sí. Yo aquí tengo que lanzar entonces un cuestionamiento amplio y tal vez invitar a la gente a que ejerzamos presión mediática. Petro cada 7 trinos está diciendo que está incautando no sé cuántas miles de toneladas de coca. Y nosotros estamos entrando el debate en decir, eso no es nada comparado con lo que están produciendo. Pero entonces yo creo que ahora el debate lo deberíamos llevar a otro escenario, y es a quién de los grupos armados organizados es al que le están incautando esas miles de toneladas de coca. Porque nosotros deberíamos, ya con todo esto que estamos hilando y que estamos conectando, es estar interesados, es a quién le están desmantelando el negocio y con quién están pasando de agache o con quién están siendo permisivos. Porque muy bueno decir estamos incautando tantas miles de toneladas de coca, pero a nosotros no nos están contando a quién se la están incautando, ni tampoco qué están haciendo con ella. Pero a eso agrega una cosa, Irene, que se les volvió un artilugio utilizar la palabra de satanizar como paramilitar al que no está con ellos. Mire las entrevistas que le ha hecho Salud Hernández a los bandidos del ELN allá en el Catatumbo, y verá que le dicen inmediatamente, es que los de las FARC se volvieron paramilitares de derecha. Y entrevista a los bandidos de las FARC y dice, no, es que los del ELN. Ahora, entonces los mismos de las FARC están diciendo que Mordisco es paramilitar
y que supuestamente está dando la información a las fuerzas militares. Entonces, que Petro fue el que los traicionó porque los bombardeó. Y en ese desorden, Petro quiere sacar ventaja, es atacando, como usted dice, al que le ha dañado el negocio a los otros que favorecen a Maduro. Todos los caminos están conduciendo a Maduro. O sea, es que todo termina llegando a Maduro y todavía la gente se pregunta o cuestiona o defiende que porque a Petro lo metieron en la lista OPAC. No, Irene, es que todavía... De que Petro sea traqueto, pero Irene, de traqueto es muy duro. Es que la Cancillería todavía no ha designado al Cartel de los Soles como una organización narcoterrorista. Mire la importancia de esa designación que se dio el fin de semana pasado por parte de los Estados Unidos, que además es un peldaño importantísimo para poder ir por el Cartel de los Soles y sus cabecillas en Venezuela al designarlos como organizaciones terroristas, Zúcar. Sí, nuevamente se enfatiza el carácter de organización terrorista y la consecuencia jurídica de eso es que pasan a ser objetivos militares, dejan de ser objetivos estrictamente criminales, dejan de ser estructuras, organizaciones criminales a las que hay que detener, apresar y enjuiciar, y en cambio se les puede tratar con el uso de la fuerza militar como primera opción. Y eso es relevante porque es una diferencia total en la cantidad del uso de la fuerza, en la magnitud, en la oportunidad, etcétera. Pues entonces, miren lo que les quería mostrar, que lo publicó Julio Sánchez Cristo, para que entonces de verdad lo digamos con contundencia las posiciones que está tomando Colombia o las que está dejando de tomar. Dice, ustedes saquen sus conclusiones. Bloomberg preguntó a la canciller y transcribió su respuesta. Colombia está de acuerdo con una transición pacífica y elecciones legítimas en Venezuela. La ministra dice que no dijo eso y que el medio la sacó de contexto. Pues escuchemos nosotros a ver quién tiene la razón. Un plan que diera garantías a Maduro de una transición sin en el poder, ¿usted cree que el presidente Maduro debería considerarlo? Sí, yo creo que de hecho lo ha considerado. Que puede haber una salida, una transición donde, bueno, pues él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel y que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones pues que estén legitimadas con un proceso transparente, pues sería lo más sano y es lo que nosotros decimos y lo que se le está proponiendo y creo que Maduro estaría por aceptarlo. Si hubiera un... ¿Se lo van a traer de congresista? ¿Cómo les parece? No, y aparte Colombia, ¿con qué criterio viene a decir eso? O sea, ¿a quién van a mandar de delegación a celebrar nuevamente la fiesta democrática en Venezuela? A Sandra Ramírez, a Gloria Flores y a Clara López, que se fueron allá con bombos y platillos a celebrar las elecciones en Venezuela y que hoy están bien calladitas cuando creo que fue ayer o antier, que estaban protestando en la frontera con Venezuela porque tenemos una cantidad de presos políticos en Venezuela de los cuales hace meses no se sabe nada, de los cuales las familias están con una incertidumbre tremenda y el gobierno de Petro tampoco está ahí moviendo un dedo para ver cómo nos devuelven esos presos. Háganme el favor. Irene, mi coronel acá y Zúcar, yo les voy a decir una cosa, vamos a tener que hacer un acto de desagravio el 8 de agosto del 2026, claro, si nos unimos, si los egos de la política permiten que se consolide la unidad, porque es que esto es muy grave con los venezolanos. O sea, aquí tenemos miles de presos políticos torturados, para eso sí no existen sus derechos humanos. Y fuera de eso, el gobierno de Colombia está buscando cómo dejar impune a Nicolás Maduro, el jefe del Cartel de los Soles. No, pero es que a eso, ¿usted cree que además de la intención sombría y malévola que viene de Cuba, porque eso es orden de Cuba para que la narcodictadura de Venezuela actúe así, es que ustedes como abogados conocen una frase muy conocida del libertador Simón Bolívar, ¿no? Que a personas de escasas capacidades no se les pueden dar altas responsabilidades del Estado por mucha que sea su buena voluntad. Y la verdad es que la señora canciller sí, pues no se ajusta a ningún estándar y en general los funcionarios de Petro, ¿no? Que ha tenido en distintas carteras. Entonces eso hace que hablen, yo creo que la señora ni entendió lo que dijo, ella estaba diciendo un folleto ahí de lo que ya le han impuesto un libreto
y mete a Colombia, porque ella está representando a Colombia, como si Colombia estuviera de acuerdo con una narcodictadura, estuviera de acuerdo con un cartel de bandidos y estuviera tratando de decirle a Estados Unidos que la propuesta que ayer Trump la hizo pública, que le enviaron una carta de Maduro diciéndole que le dé 2 añitos más y que él se va por las buenas, pues como si fueran inocentes. Eso se parece como la oferta de Petro a Israel, que si ustedes hacen la paz con Gaza, yo abro relaciones con ustedes. Es igual, pero eso es porque no hay un concepto de Estado y porque es una pobreza estructural lo que tiene este sujeto, que solo le conviene la politiquería y el populismo. Coronel, yo quisiera retomar un tema que usted mencionó ahora, y es cómo desde la presidencia el señor Petro pareciera estar direccionando las operaciones militares hacia ciertos actores armados y no hacia otros. Y eso me hace pensar en un proyecto de ley que está cursando en el Congreso, que es un proyecto de ley sobre la Ley de Defensa Nacional. Y en ese proyecto, ese borrador, yo he podido ver que hacen referencia mucho, quizá excesivamente, a la facultad que tiene el presidente de conducir las operaciones. Repetidamente se dice en el texto que está circulando que es el presidente el que decide, es el presidente el que conduce las operaciones militares. Literalmente, esa es la palabra, conducir operaciones militares. Y la inquietud que a mí me generó es que pareciera que le da pues demasiado poder al presidente, tanto así que incluso toma las decisiones él solo sin que los demás ministros firmen. Pero bueno, más allá de esos tecnicismos jurídicos, cuando usted pone este ejemplo de cómo pareciera haber una conducción indebida o al menos políticamente motivada de las operaciones militares, y a propósito de este proyecto de ley, ¿cómo puede uno trazar la línea correcta y debida de separación de poderes que debe haber precisamente entre rama ejecutiva y pues la institución militar, que si bien está constitucional y normativamente subordinada, pues también es un ente autónomo, es el ente experto en el uso de la fuerza y precisamente debe también, en cumplimiento de la Constitución, de la ley y tratados internacionales, debe evitar también cualquier tipo de conducción ilegal de sus operaciones. No sé, ¿qué reflexiones le puede generar esto a propósito del debate de la ley de defensa y esta posible mala conducción de las operaciones militares? Pues desafortunadamente eso es como la consecuencia de, ¿no? La sumatoria de, el acumulado de. Es que esta errática forma de conducir el Estado en Colombia pues es acumulada, por eso decimos que es consecuencia de acumulación de. Pero es que mientras no haya partidos políticos, no partidos de garaje, ni candidatos a granel que se creen los salvadores. Que eso es lo que son hoy en día, fábricas de avales nomás. Exactamente, fábricas de avales y de corrupción. Entonces, mientras no haya partidos serios que tengan proyectos serios, pues en el Congreso de la República habrá personas que no tienen la dimensión, ni la talla, ni la estatura moral, ni mental, ni estratégica para concebir el Estado. Segundo, los partidos tienen que presentarnos proyectos que aten la seguridad y el desarrollo para darle bienestar a la población. Pero lo que vemos es un populismo terrible, como decía Noemí Sanín, que a cada uno le iba a dar un préstamo para que cada pobre tuviera un plantecito y montara su tienda de barrio. Y le preguntó el director de Radio Melodía, bueno, y si todos tienen tienda de barrio, ¿a quién le compra a quién? Y yo, no, pues volvemos al canje, volvemos al intercambio como en la época antigua. O sea, es una pobreza estructural de lo que tenemos. Y ahí vemos a una candidata muy sonada al principio, que la cogió Fernando del Rincón y le dijo, bueno, pero usted no ha sido política, ¿qué va a hacer allá? Y uno, yo no sé de política, pero voy a aprender. Se le olvidó que por esa misma respuesta y a ese mismo periodista le costó el puesto a Pedro Castillo en el Perú. Entonces, aquí podemos hacer la ley que sea, esto es un sistema presidencialista desafortunadamente, y lo que hay que quitarle en la Constitución es todo ese poder, porque ¿cómo es posible que el presidente sea el jefe del Estado, sea el comandante supremo de las fuerzas militares, sea el jefe de las relaciones internacionales y motu propio pueda romper relaciones con cualquier país, sea el jefe del presupuesto, el que el presidente decide a quién le quita y a quién le pone, y además es el jefe de la política interna y además es el jefe del Congreso, porque el Congreso de Colombia sí es una vergüenza histórica. Ahí se salvará uno que otro porque tiene buena voluntad, pero como contexto, muy bien lo definió el doctor Pedro Gómez en el año 2000 cuando dijo que era una asociación para delinquir. El Congreso de la República nunca ha dado la talla. Entonces lo que necesitamos es Congreso, mi estimado doctor Zúcar.
no necesitamos tantas leyes, sino Congreso que sea capaz de hacer cumplir las funciones que tiene de legislar, de control, de protocolo, de manejo interno de las cámaras, de su disciplina, del reglamento y de desarrollar las leyes como es. Y a la vez que ponga al presidente en cintura, porque es que el presidente, como usted mismo lo acaba de decir, no es ni omnímodo, ni omnipresente, ni omnipotente, ni el dueño del país. Él es una persona a la quien lo eligen, en este caso 12 millones de ignorantes, para que gobierne para todos los colombianos, no para el interés del Partido Comunista y de los resentidos sociales. Bien, sí, digamos, hay un dicho norteamericano muy famoso que dice personal is policy, ¿no? Como que la política son las personas. Entonces, por más que saquemos una ley, lo que sea, pues al final puede quedar esa ley en el papel si la persona no está comprometida con su cumplimiento y con su llevada hacia adelante, ¿no? Y sobre todo las personas, porque es que aquí también es importante hablar de responsabilidades individuales. Yo creo que esto ya está más que demostrado que las leyes son muy bonitas en papel, pero en práctica son otra cosa. Las leyes dicen que no se puede matar porque usted se va preso y todos los días matan gente. Entonces es también asumir esas responsabilidades individuales, no solamente en cumplimiento, yo creo que de unos criterios mínimos para ser una sociedad mínimamente civilizada, sino asumir las responsabilidades con los representantes que tenemos en el Congreso. Es que finalmente allá lo que está es la representación del pueblo. Y si lo que vemos allá es un circo burdo y vendido, es porque nosotros como votantes, pues estamos votando es por eso, porque es que esa es la realidad. Los congresistas hoy en día ya están sintiendo un poquito más de la presión mediática y dicen, no, necesitamos es que la gente nos diga a que no hagamos esto para nosotros pues no quedar mal con el electorado. Entonces también la responsabilidad de nosotros es en informarnos qué conviene más, qué es lo que no sea popular pero necesario para exigir esas medidas. Pero pues si todos todavía nos quedamos pensando en el tamal el día de elecciones, estamos con... Sólido, verificable, entonces volvemos a lo mismo de Petro, pero del otro lado. Hay un tema muy importante que toca el coronel, ¿cierto? Y es el primer tiempo, el más importante de nuestra democracia, se juega en el Congreso. ¿Qué propuestas tienen los partidos para el Congreso? ¿Qué caras nos van a proponer a los electores para poder llegar allá? Y hay otra que la subyace todavía, que es más importante, y es que hemos visto un montón de candidatos sin ninguna fuerza parlamentaria. ¿Qué posibilidades también tienen de concatenar esos proyectos? Entonces, mire todos los análisis que van surgiendo de lo que nos está hablando el coronel, que es tan importante. Y vamos a tocar ahora un tema muy importante, coronel, con una invitada que vamos a tener desde Chile, sobre las similitudes que está teniendo nuestra elección con la elección que se está llevando en Chile y que va a tener un nuevo presidente el 13 de diciembre. No, pues muchísimas gracias por la invitación y siempre estaremos atentos a atender sus llamados, porque los temas son muchos y ahora con este debate electoral vendrán muchos más, y que muera mordisco, que no le bombardeen o que sí lo bombardeen, no quiere decir que el problema se va a acabar. Muchas gracias, mi coronel, por su presencia, por acompañarnos. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel. Ahí en la descripción del episodio, pues vamos a dejar el enlace para el canal de él, para que lo sigan, para que vayan, para que chismoseen, porque la obligación mínima que tenemos es de estar bien informados. Entonces, vamos a hacer la tarea. Ahí estamos. Sí. Bueno, hasta luego. Que esté muy bien. Hay información invaluable ahí sobre la historia de nuestro conflicto en el canal del coronel Luis Villamarín. Así que muy recomendado. Muy bien. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora entonces, Alejandro? Tenemos una invitada muy importante, una joven periodista en Chile, de ascendente venezolano, como tantos que han migrado y han tenido que irse de su país, más de 9 millones de venezolanos que están por fuera, y ha hecho una carrera sorprendente en Chile y particularmente ha cubierto las elecciones desde la campaña del candidato Antonio Kast. Y nos va a traer unas experiencias muy importantes porque hemos encontrado que hay grandes similitudes desde lo que venía siendo una centro derecha dispersa en Chile a lo que viene sucediendo en Colombia, que nos han pedido algunos que hagamos algunos comentarios sobre lo que viene sucediendo, y qué bueno que este fin de semana
pues se dio esta elección y ya vamos a ver cómo se va a definir entre derecha y izquierda, Kast representando la derecha y la señora Jara, pues la sucesión del actual presidente Boric en Chile. Entonces vamos a tener esos comentarios que son muy importantes por parte de Diana y yo espero que a la audiencia le guste mucho, por supuesto, la juventud de nuestra entrevistada y su visión. Vamos con Diana Copa. Diana es una mujer muy importante porque se viene proyectando en la comunicación social y en el periodismo en un medio muy influyente en Chile como es el medio ADN. Recientemente terminó su diplomado y la felicitamos por seguir adelante con su carrera profesional, pero particularmente la invitamos porque hemos visto unas grandes similitudes entre la contienda electoral de Chile, particularmente por la postura de Antonio Kast y su papel como ganador en esta contienda que se va a definir el 13 de diciembre, como un elemento consolidador de la centro derecha para evitar que se prorrogue el proyecto de Boric a través de la candidata Jara. Diana, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá para conversar con ustedes. Bueno, respecto a esto, el escenario que se va a dar en el balotaje del 14 de diciembre entre José Antonio Kast y Janet Jara. Lo que sí quiero partir diciendo es que es una elección un poco impredecible, por más que los números muestran probablemente a José Antonio Kast como ganador, todavía queda un mes de campaña. En la elección del año 2021 también lo mostraban como ganador y terminó ganando Gabriel Boric. Entonces hay que estar bien atentos a las señales, ¿no?, que se dan en esta campaña presidencial que dura un poco menos de un mes, 15 días de plazo legal con lo que es la franja electoral, la campaña como tal en las calles. Y José Antonio Kast se ha ido moderando, ¿no?, a lo que era hace 4 años atrás. Hace 4 años atrás existía mucho el voto anti-Kast, hoy vemos también cómo existe el voto anti-Jara o anticomunismo. Entonces ahí también está el detalle, ¿no?, de lo que puede pasar en estos días de campaña. Así que yo ahí atenta a sus quería, preguntas. Diana, como explicar brevemente, porque hay mucha gente que si acaso se interesa por la política nacional, entonces mucha gente no sabrá lo que está pasando en Chile. Entonces, como que tratar de que estos nombres, ponérselos a la gente más masticadito. Ah, no, en resumidas cuentas, ha sido conocido porque y ha militado en un partido de esta tendencia, para que así ya empecemos pues como a hilar lo que queremos. Ya, mira, José Antonio Kast, para explicárselo, por supuesto, a quienes nos ven, es el candidato, un candidato particularmente de derecha un poco más radical, derecha un poco más, incluso más a la derecha que Evelyn Matei, que también es una candidata de centro derecha y que se acerca, ¿no?, a las ideas, por ejemplo, del presidente de Argentina, Javier Milei, a las ideas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con un diseño de campaña bastante similar al de él, mientras que Janet Jara es militante del Partido Comunista de base, pero hoy en día cuenta con el respaldo de todo el oficialismo chileno, de los diferentes partidos, ¿no?, el conglomerado, incluyendo el apoyo del partido del presidente Gabriel Boric, que es hoy en día el mandatario hasta el 11 de marzo del 2026. Así que es un poco el escenario entre ambos candidatos, un candidato un poco más a la derecha, incluso algunos se lo catalogan como de ultraderecha. Hoy en día está mucho más moderado, pero sí sigue siendo un candidato sumamente conservador, mientras Janet Jara se ha desmarcado claramente de su partido, del Partido Comunista, mostrándose también más moderada. Ambos se han ido acercando al centro durante esta campaña. Ahora, bueno, me surgen varios comentarios. Uno primero que podría parecer algo superficial, pero yo creo que en el fondo no lo es y es muy necesario, y es ¿qué sería lo ultra de Kast que lo hace ultra? Porque es que pareciera que hoy, y yo creo que coincidimos en que hoy se abusa de la expresión ultraderecha, ultra, ¿no? Yo iba a decir Y algo pareciera que de no hay eso. ultraizquierda, a pesar de que pues también hay una vertiente de la izquierda bastante extrema. ¿Qué sería eso ultra de lo ultra? Porque a veces incluso, si me preguntas a mí en realidad me parece que varios de los ultraderechistas no son tan derechistas para mi gusto, pero ¿qué sería eso de Kast que lo haría, entre comillas, radical? ¿O es simplemente una caricatura de los medios hegemónicos o de los medios mainstream, por decirlo así?
Yo coincido en que tampoco estoy de acuerdo con el concepto de ultra en ninguno de los dos sentidos, porque ¿qué pasa si aparece alguien más a la derecha, que en este caso es José Antonio Kast, como lo fue Johannes Kaiser en esta elección, que es un candidato del Partido Nacional Libertario? Pero José Antonio Kast se le dice de ultra por ciertos medios de comunicación, o es considerado de una derecha más radical por sus ideas, por ejemplo, respecto a la migración. Él plantea que los migrantes tienen que financiarse su regreso a sus respectivos países, migrantes irregulares claramente, antes del 11 de marzo, porque si no van a haber consecuencias un poco más graves. Tiene un sistema similar, o propone un sistema similar de Nayib Bukele en El Salvador con el tema de las cárceles. En materia económica propone un recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses, lo que en el contexto chileno es bastante difícil porque obligaría a hacer un recorte en el gasto social. Que otro detalle también, su postura histórica, que hoy en día evita mostrar, pero es su pensamiento de base, de estar a favor de la dictadura de 1973, de estar a favor de la violación de los derechos humanos durante la dictadura, de incluso en su momento conversar, indultar a Miguel Krasnov, que es uno de los principales responsables de la violación a los derechos humanos durante la dictadura de 1973, y él habla de indultarlo. Entonces, por eso, para muchas parte de la población chilena es considerado de una derecha más radical. Ahora, hoy en día, cuando la preocupación principal es el tema de la seguridad, mucho votante chileno sí quiere esa derecha un poco más fuerte en el país, que se haga cargo de los problemas que hay hoy en día, y por eso no quieren la continuidad del gobierno de Gabriel Boric. Hay que considerar igual que Chile es un país súper péndulo, se ha caracterizado por lo menos en los últimos 10 años del gobierno de Bachelet, después el de Piñera, Bachelet, Piñera, Boric, ahora probablemente un gobierno de derecha. A lo que voy es que es bastante péndulo en ese sentido, porque siempre es una opción de derecha y después una de izquierda, porque en este país no hay derecho a reelección. Diana, yo quería preguntarte, ahora estábamos hablando con un entrevistado que nos decía lo importante del Congreso. Aquí en Colombia particularmente vamos a tener una elección de diferentes facciones políticas donde vamos a tener una consulta en marzo, y eso nos va a ayudar mucho a enrutar y alinear las campañas del Congreso para que acompañen la labor presidencial. Como sucede en Chile, también donde vimos diferentes partidos entre la centro y la derecha tratando de alinearse con la candidatura de José Antonio Kast. Sí, en el Congreso es fundamental también los resultados. Una Cámara de Diputados que tiene mayoría de derecha, en la que el pacto de José Antonio Kast precisamente tuvo muy buenos resultados, y en el Senado mitad de izquierda y mitad de derecha. Entonces es fundamental, y es lo que le pasaba precisamente al gobierno de Gabriel Boric, que si bien tienen el puesto en el Palacio de la Moneda, no tienen mayoría en el Congreso, lo que les ha impedido sacar muchas leyes adelante. Entonces, por eso es fundamental, y era lo que querían apuntar desde el Partido Republicano, que es el partido de José Antonio Kast, de conseguir mayoría en el Congreso. En el Senado no tuvieron éxito porque por lo menos tienen la mitad, pero en la Cámara Baja sí. Entonces ahí también está el detalle, y se ha visto también en los últimos días cómo las diferentes fuerzas políticas de los otros candidatos de la derecha, como lo fueron Evelyn Matei, de centro derecha, Johannes Kaiser un poco más a la derecha que José Antonio Kast, están poniendo a disposición sus equipos. Hoy vemos cómo los equipos de esos candidatos se suman a José Antonio Kast a nivel de fuerza política transversal. Alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, senadores, toda la fuerza política detrás de José Antonio Kast de forma transversal en la oposición. Esa parte que nos acabas de mencionar es sumamente importante. Aquí en Colombia, así como allá tienes a Matei y tenías a Kaiser y tienes a José Antonio Kast, aquí tenemos unos partidos que han querido hacer una coalición importante. De hecho, generalmente nunca los veíamos en coalición, en contienda electoral, pero pues viendo el desastre que ha sido Gustavo Petro y ese pobrecismo que nos ha retrocedido, pues se han unido, ¿cierto? Pero fíjate lo que tú estás diciendo, están poniendo sus equipos directivos a favor de José Antonio Kast para que se pueda lograr y se cristalice ese proyecto. Aquí hemos visto a Cambio Radical, al Partido Liberal, al Centro Democrático, algunas candidaturas independientes, todas convergiendo, pero tienen que unirse. En Chile ya esa unión se puede dar, o sea, podemos decir hoy en esta entrevista que ya la unión se dio en Chile. Sí, en esa línea de la oposición ya la unión está. Ahora, ojo, yo a mi juicio y lo que se ha podido ver y como lo han calificado acá los analistas expertos en Chile,
la derecha cometió un error, porque la derecha no hizo primarias, a diferencia del oficialismo, que sí las hizo, y por eso toda la fuerza política se concentró en los votos de Janet Jara de ese sector, y hoy en día en la primera vuelta presidencial teníamos 3 candidatos de la derecha. Entonces, probablemente, si la derecha hubiera hecho primarias, no tendríamos que haber hecho balotaje, por ejemplo. Entonces, ahí está el detalle del error que comete la derecha chilena de no llegar a acuerdo antes de la Claro. primera vuelta presidencial. Y Entonces, eso que ahora dices es muy importante, perdóname Diana, porque es que acá algunos candidatos han dicho que nos midamos en una encuesta. Una encuesta no son primarias, hay que ir a las votaciones para poder mapear dónde están los electores, qué necesidades tienen, cómo podemos unir esos equipos, porque es que las encuestas no te van a dar esa parametrización de dónde están esos electores. Y a veces algunos candidatos hacen, digamos, que ciertos lances, obviamente de popularidad mediática, que no necesariamente coinciden con el votante. Sí, y las encuestas en esa línea igual se equivocaron mucho acá en Chile, porque no solo le dieron un porcentaje menor a José Antonio Kast, sino que nadie predijo lo que pasó con Franco Parisi, que es el candidato del Partido de la Gente, para que la gente pueda entenderlo un poco. Es un candidato bien outsider, en el sentido de que no representa ni a la izquierda ni a la derecha. De hecho, por eso su partido se llama el Partido de la Gente, y ninguna encuesta pudo predecir lo que iba a pasar con él, que consigue el 20% de los votos y hoy tiene de alguna forma el sartén por el mango respecto a quién le va a dar el apoyo, si a José Antonio Kast o a Janet Jara. Ahora, el votante de Franco Parisi no es, por así decirlo, mandatado por el líder del partido, sino más bien hay mucha gente que es como, no, yo le tengo miedo al comunismo, no voy a votar por Jara, o no, yo le tengo miedo a José Antonio Kast, no voy a votar por José Antonio Kast. Entonces, ahí está el detalle, y esos son los votos que de alguna forma van a decidir la elección, porque también pasa que mucha gente que votó por Evelyn Matei, que es de centro derecha, no se siente cómoda votando por José Antonio Kast y probablemente vote por Janet Jara. Entonces ahí está el detalle, y por eso el escenario no está 100% decidido para la noche del 14 de diciembre. Pero miren qué similitudes tan interesantes puede empezar como a encontrar uno con el caso, hablemoslo ya concreto de Colombia. Nosotros acá también estamos en una polarización. Entonces, lo primero es decirle a la gente, la polarización es necesaria en cualquier democracia. Es apenas el mal necesario. Lo malo son polarizaciones extremas que terminen como en un magnicidio como en el de Miguel Uribe. O sea, eso ya es otro escenario. Pero de por sí la polarización es necesaria y nutre la democracia, nutre el debate. Veo también con una cara de similitud el papel del centro. Mira que en Chile en este momento el análisis que hacen es que hay unos centristas que se ven más acordes a ir a votar por alguien de izquierda que votar con alguien de derecha, que por demás lo están vendiendo es como algo súper extremo. En Colombia padecemos el mismo mal. El centro divide, pero además el centro termina definiendo. Pero además, tristemente, el centro suele históricamente yéndose para el lado incorrecto. Veo también una similitud en que, hombre, la izquierda, de verdad que nosotros tenemos que aprender. La izquierda ya no solamente lo digo acá en Colombia, sino que ya también puedo tomar el ejemplo de Chile, y es que ellos sí son capaces de organizarse. Pueden ser una jauría de hienas o lo que sea, pero sí son capaces de organizarse, sí son capaces de unirse, son capaces muchas veces de lavar la ropita sucia en casa, y entonces salen con un candidato. En este momento en Colombia uno ve con gran preocupación, por ejemplo, que Iván Cepeda en este momento va solito por la vida haciendo campaña y no hay alguien de peso acompañando esos meses de campaña, mientras acá la derecha sigue como en ese tema de egos y en ese tema de que no se van a organizar, y como lo dijo Alejo, eso no se organiza con una encuesta. Vean, yo voto hace más de 10 años y a mí en la vida me han llamado a hacerme una encuesta. Y por demás, Colombia tiene una base de abstencionismo de casi 16 millones. Esos fueron los datos del último censo electoral. Casi 16 millones de personas no salieron a votar. ¿No? ¿Cómo hablar de definir cosas tan cruciales diciendo que lo hace con encuestas? Pues no. Claro. Y ahí también está lo clave. Acá en Chile, solo para consignar el voto es obligatorio. Entonces, el nivel de abstención en esta elección fue particularmente bajo, porque si uno no va a votar se arriesga una multa entre 80 y 150 dólares. Entonces es bastante alta y nadie se arriesga a votar, a dejar de ir a votar. O sea, ahí también está el detalle de cómo se mueve la elección hoy en día por el voto obligatorio.
Diana, una pregunta. ¿Nos podrías elaborar algo más sobre cuál es ese papel que está jugando la centroizquierda en una eventual alianza con la izquierda más a la izquierda, con el comunismo? ¿Es algo similar a lo que está ocurriendo en España, en donde esa alianza es necesaria para alcanzar a ser gobierno, pero al final pesa más la agenda extrema del comunismo o pesa más el centro de la socialdemocracia? ¿Cómo es ese rol y ese mapeo de sectores y espectros políticos en Chile? Lo que pasa es que como para dibujarlo bien, el pacto de Janet Jara hoy compone desde la Democracia Cristiana, que es un partido más de centro, hasta el Partido Comunista, que es lo más a la izquierda. Entonces está de forma transversal en una sola candidatura, tiene por lo menos 8 partidos que la apoyan, el Partido Socialista, toda la socialdemocracia apoya a Janet Jara, incluido también el Frente Amplio, que es el partido de Gabriel Boric, y también el Partido Comunista. Entonces ella tiene una base totalmente sólida de mucho movimiento de militantes, de la base, que es el Partido Socialista, que acá en Chile es sumamente importante cómo se mueve, ¿no? Como lo vimos en los resultados también del Senado, son una máquina política. Entonces ahí también está el detalle. Y respecto a Franco Parisi no se define ni... Es una candidatura bien especial porque él, su frase de campaña de hecho es ni facho ni comunacho, o sea, no ni comunista ni de derecha. Entonces, O sea, por eso... ese es el que se va a ver ballenas, el que le dice a la gente, hagan lo que su conciencia les dice. Yo no sé si, Diana, tú escuchaste que en las elecciones, pues la verdad es que eso nos marcó a los colombianos. Y yo quería preguntarte, Diana, frente a lo que estabas hablando de ese centro y esa centroizquierda y las presiones que reciben para unirse. Aquí en Colombia el gobierno utiliza mucho el sistema educativo y presiona fuertemente a los jóvenes, criminalizando por supuesto a la oposición, ¿cierto? ¿Tú has visto que eso mismo se vaya a generar en esta contienda electoral en Chile? Respecto al voto joven, Sí. el voto joven también tiene un papel fundamental hoy en la elección. Hay muchos jóvenes que se sienten identificados totalmente con José Antonio Kast, pero también Janet Jara, por ejemplo, apunta a muchos factores, no sé, por ejemplo, Taylor Swift, que es un ícono totalmente convocante. Entonces, por ejemplo, hay un Instagram acá en Chile que se llama Swifties por Jara, por ejemplo. Okay. O, no sé, por ejemplo, el apoyo de Mon Laferte, que es una artista acá chilena. Entonces ahí Janet Jara ha jugado un rol bastante estratégico en el sentido de asistir a podcasts, asistir a programas de streaming, ir a matinales, como buscando ese voto totalmente transversal que a José Antonio Kast le cuesta un poco más, pero también lo ha implementado a través de TikTok, por ejemplo. José Antonio Kast es un candidato que genera contenido en TikTok, entonces ahí se gana, ¿no?, ese sector joven y fue la estrategia que aplicó en la elección del 2021, que se ve más simpático, que si bien es un candidato un poco más duro, que tiene un mensaje de un gobierno de emergencia, también puede ser simpático. Hoy, de hecho, tiene a su hijo como diputado electo, entonces su hijo, que es una imagen más joven, un tema que también ha generado controversia, porque ¿qué pasa el día de mañana cuando si José Antonio Kast llega a ser presidente y hay una ley que discutir en contra del gobierno? Ahí hay un interés, porque tiene un hijo en la Cámara de Diputados. Entonces, ahí está toda la controversia. También me desvío un poco, pero sí, en concreto sí hay búsqueda, ¿no?, del voto joven. Ok. Muy bien. No, Diana, nosotros muy agradecidos por tenerte. Zúcar te va a hacer una pregunta para que sigas con tus obligaciones en el periodismo, felicitándote por tu carrera profesional y que sigas adelante. Muchas gracias. Mil gracias, Diana. No, yo solo quisiera pedirte una última observación, y es, normalmente es muy difícil que una sociedad se vea a sí misma en sus propios enredos y en sus propias discusiones, y en ese sentido, tal vez has visto algo de nuestra política colombiana que tal vez crees que no hemos podido advertir y que te parecería interesante que fuéramos más conscientes de eso, como, hey, colombianos, pilas con su política en esto, o tal discusión no tiene mucho sentido. No sé, ¿qué nos puedes decir desde afuera a los colombianos que...
Yo, en lo personal y viendo la visión de Chile, pero también la de Latinoamérica, es sumamente interesante cómo Latinoamérica en sí funciona respecto al periodo. Cada 4 años de elección vemos una Latinoamérica que ahorita estaba pintada más bien de presidentes de izquierda y ahora está tomando un vuelco más bien a la derecha. Entonces yo creo que la gente en ese sentido también observa lo que ocurre a nivel mundial, lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina con Javier Milei, lo que ocurre en El Salvador con Nayib Bukele, lo que ocurre en Estados Unidos con Donald Trump, y vemos hoy un candidato que apunta también a ese mensaje. Entonces, ahí está el detalle. O sea, yo creo que lo que hemos conversado durante toda esta entrevista, la importancia, por ejemplo, de las primarias y de llegar a la elección ya con un solo candidato de cada sector, de modo que no se polarice aún más los resultados de la elección, porque, por ejemplo, acá en Chile pasó, llegaron a la elección con 8 candidatos presidenciales, unos que desde el inicio se sabía que no tenían ningún tipo de oportunidad, pero aún así generan cierta fracción, ¿no?, en el voto. Y también otro detalle que yo creo que es fundamental es el tema de las encuestas, como las encuestas muchas veces permiten a la gente tomar la decisión, porque muchas veces la gente sale a votar por el ganador, no por el mejor candidato, o no por el que le entrega más posibilidades al país, sino más bien por el que las encuestas están catalogando como el ganador. Entonces ahí está el detalle, las encuestas se equivocan, y eso se ha visto en Bolivia, en Argentina, en los Estados Unidos, y ahora también se vio acá en Chile. Bien. Muchas gracias, Diana. Muy amable. Así que muchísimas gracias a ustedes por la invitación, feliz de conversar, y bueno, ahí estaremos viendo qué pasa en la elección del 14 de diciembre. Diana, Un muchas abrazo. gracias. Estés muy bien. Muchas gracias, Diana. Muy bien. Chao, que estén bien. Oigan, qué Genial. interesante eso. Yo les voy a mostrar algo, yo no sé si ustedes lo vieron, pero yo quiero que lo vean para que ya vamos dando las conclusiones. Y es que miren que esto, pues esto no es un fenómeno que pasa únicamente en Colombia. O sea, de verdad, ustedes vieron esta lista que sacó La Silla Vacía. Estos solamente son los precandidatos presidenciales que van por firma. 91, Irene, eso da pena. Pero es que hay unos que no les dan ni para el Congreso. Estos no tienen No, aval. O sea, son, pues es que por eso definitivamente no tienen aval. lo interesante del ejercicio, pues la verdad es que yo le vi el trino a Rafael Noguera y él decía pues que cuántos conocía, y yo, venga, yo también voy a hacer el ejercicio, a ver yo cuántos conozco. Yo marqué 18 de 87. No, y eso cuántos pues que... de partidos políticos, o sea, en un transfugismo camuflados. Sí. Dios. Sí, claro. Pero entonces, a ver, hay varias cosas bien interesantes. Lo primero es como tranquilizar un poquito a la gente de hay cosas que son apenas normales de una democracia, que son apenas normales de la política. Estamos viendo también la forma en la que la misma política evoluciona. Pues no es lo mismo la política que le tocaba a mi abuelita, que el político ya era más de tú a tú, de repartir los flyers. El pastel para exacto. Votar. Sí, exacto. Hoy en día, miren, también el tema del juego de las redes sociales. Pero también eso, claro, pero también eso aprovecharlo, porque uno como ciudadano activo y responsable, pues también puede entrar a involucrarse, a tratar de estar más pendiente, a tratar también de opinar, de informarse, de ser crítico. Yo solamente tengo un reparo, que quiero que ustedes me ayuden de pronto acá como a complementarlo, y es que, a ver, yo digamos que desde una apuesta optimista veo fenómenos como Argentina, Chile, lo que Diana nos estaba comentando, de que sí hay como una especie de despertar en América Latina, de que pasaron tragos bien amargos con la izquierda y pues ahora están tratando de revertir sus nocivos efectos, pues votando por otras apuestas no comunistas. Pero para mí el caso particular de Colombia, y es que de verdad creo que solamente es particular porque yo no lo veo en otro lado, a no ser en democracias ya fallidas como la de Venezuela, y es que a diferencia de Argentina y Chile, pues Argentina y Chile no tienen el flagelo de los grupos armados organizados. Allá no hay guerrillas, allá no tienen grupos armados que, como pasó en Arauca hace un par de semanas, le dijeron a un candidato, usted aquí no va a hacer política, no va a hacer propaganda y punto, y le estallaron un carro. O al gobernador, es que se salvó el gobernador de milagro. No, entonces, eso fue esta semana, o sea, es que...
lo que nosotros estamos viviendo en Colombia realmente es una grave amenaza a la democracia, y a eso súmale a las entidades públicas haciendo campaña por un candidato en una consulta y sin que las entidades de control, hablo de Procuraduría General de la Nación y por supuesto la justicia, tomen absolutamente ninguna decisión. Lo que vamos a tener en marzo es muy grave. Pero recordémosle, Zúcar e Irene, a nuestra audiencia, mire, el primer tiempo y el más importante es el Congreso. Y mire lo que dijo Diana, tan importante, el balotaje. Si no vamos a una consulta, pues no sabemos qué está pasando. Una encuesta puede equivocarse. No Ahora, se dejen llevar por el efecto del caballo ganador. Mirámonos y miremos cómo estamos en las urnas, que eso nos va a ayudar a mapearnos y hacer el ejercicio. Por supuesto que es muy importante lo que dijo ayer el registrador, que no va a permitir que Iván Mordisco acabe con las elecciones. Y no es solamente Iván Mordisco. Mire que tenemos ELN, Clan del Golfo, FARC, la disidencia de la disidencia de la disidencia. Por Dios, tenemos una amenaza sobre más de 17 departamentos en Colombia. Y ahí hay algo bien importante, este pequeño asterisco para que entre Zúcar. Recuerden que en estas legislativas se le acaban las curules gratis a los de comunes. Y ellos son el brazo legislativo de las FARC, porque yo sí lo digo fuerte y claro. Son el brazo legislativo de los que todavía están en el monte dando bala, viviendo de traquetos y viviendo de amordazar, Y secuestrar y reclutando violar gente. menores. Sí, son el brazo legislativo. Entonces, como ellos todavía tienen a la mitad de sus compinches en el monte dando bala, estas van a ser unas elecciones más difíciles, porque es que ahora ellos sí se la van a tener que jugar, sí se van a tener que trabajar un voto para seguir conservando esas curules. Entonces, el panorama es complejo. Alejandro, una pregunta. ¿Es esa consulta que debería hacerse previa a la primera vuelta, sería oportuno hacerla en Congreso, en las elecciones de Congreso, o hoy ya es muy tarde? Por reglamento, Zúcar, se pueden hacer el día del Congreso. De hecho, ya hay un acuerdo entre diferentes colectividades políticas para ir a consulta con la elección al Congreso. Por supuesto, eso presiona la actividad a la autoridad electoral, a la registraduría, pero es la única manera que nosotros tenemos de lo que dice Diana, de llegar a un balotaje. No se puede hacer previo a eso. Ya está planeada la consulta para marzo. Yo sé que desde algunos sectores políticos sin ninguna experiencia en las elecciones se está diciendo que no se debe hacer consulta, pero miren, colombianos, la consulta es el mecanismo para el cual nosotros podamos ver realidades. Es que así como vimos con la consulta del pacto, eso a nosotros nos sirve para mirar en este momento que sacaron casi 3 millones de votos, sea con propaganda, sea con plata pública, sea con repartida de tamales, sea con lo que sea. Sacaron a votar a casi 3 millones de personas. Que eso no saca un presidente, pero sí lo puede ayudar a definir, pero sobre todo pone mal contados 20 senadores. Entonces volvemos a lo que... Irene, es que Gustavo Petro ha sido medido en 2 encuestas y su imagen está en el 40%. Entonces nosotros no podemos decir que es un loco extraviado. Ellos tienen un libreto que siguen a pie de juntillas y nosotros los colombianos no podemos caer. Y tenemos que decirle a nuestra audiencia que hagamos esta catequesis, que vayamos con todos los amigos, la familia. Mire, lo más importante es ejercer el derecho al voto. Mire lo que dijo Diana. En Chile el voto es obligatorio y son $150 el que no vote. En Colombia no es así y nos toca madrugar a votar. Hay que ir desde temprano a las mesas para poder marcar una voluntad que en efecto nos permita pensar a los colombianos tener un futuro en democracia. Así es. Así es. Fue bien importante esa medida del voto obligatorio para que no hubiera duda sobre la legitimidad del rechazo de la constitución que querían imponer en Chile, ¿no? Eso fue bien interesante. Y sí, creo que por esa razón, cada elección de los chilenos, pues es una verdadera elección. Nadie puede decir lo contrario, ¿no? Nadie puede decir que hubo una abstención altísima ni nada. Entonces sí vale la pena repensarse algunas de esas instituciones como el voto. Bueno, bien. Sí. Yo creo que tuvimos una jornada bien productiva, interesante, variada. Esperamos que les haya gustado, sí. Esperamos que les haya gustado. Los invitamos a seguir los canales, el nuestro y también el de nuestro invitado, para que sigamos compartiendo y aprendiendo
sobre lo que va pasando en nuestra Colombia. Y esperamos sus comentarios, Irene. Completamente. Bueno, yo Siempre. me despido dejándole tres tareas a la audiencia. La primera es que compartan, porque es que uno también puede hacer patria, también puede ser un adulto y ciudadano responsable compartiendo información que considere valiosa. Entonces, si le gustó, comparta. Y las otras dos tareas son, vamos a empezar a asumir ese rol de electoreros. Oigan, colombianos, nosotros votamos y el voto tiene poder, tiene valor. Entonces, ¿cuáles son las dos tareas que le voy a dejar a la audiencia? La primera es que usted haga un ejercicio bien juicioso de ir a mirar y consultar si un familiar suyo que se haya muerto, en este momento la cédula está habilitada para votar. Ojo, no, es que si se murió hace un mes, hace 2 meses, pues es que, pues por obvias razones, eso no, tristemente en Colombia no tenemos sistemas automatizados que apenas se muere un Pepito Pérez, inmediatamente lo sacan de una cantidad de bases de datos. No. Pero si usted tiene un familiar que se murió hace 1 año, hace 2 años y en este momento está habilitado para votar, pues colombiano, usted tiene una responsabilidad, porque no puede pasar, como hemos visto en elecciones pasadas, que los muertos terminan votando. ¿Eso quién lo puede contrarrestar? Pues cada uno que sabe que Pepito Pérez se ha muerto en su familia, eso nadie más tiene cómo controlarlo. Segunda tarea. Y la tercera y última tarea es que haga un ejercicio con la gente con la que toma el tinto, con la gente con la que va a clase, con la gente que se encuentra en el bus, en la calle, reclamando las medicinas hoy en día, a ver quién no vota. Porque es que 16 millones de personas que no salen a votar tienen que asumir un poquito de responsabilidad y tienen que salir a votar. Pero tenemos que conocerlas y tenemos que convencerla entre todos de por qué votar no es simplemente salir a votar por el político que no le gusta. Tenemos que asumir la responsabilidad de que lo que nos jugamos en las próximas elecciones. Entonces ya, muy de mamá, les dejo tareas, se las voy a seguir recordando además. Y nada, muchas gracias. A todos ustedes, qué gusto verlos otra vez. Ya vamos en el 8º capítulo. Esperemos seguir recibiendo comentarios y alentar a todos. Esta jornada democrática no se puede perder por que la gente no vaya a votar, que la gente vote. Que la gente vote y defienda el futuro del país. Así es. Saludos a todos. Chao. Hasta una próxima ocasión.